Capítulo 2. El exorcismo y el exorcista. Cuestión número 118. ¿Qué es el exorcismo? Exorcismo es el rito por el que se ordena al demonio salir del cuerpo de un poseso. La esencia del exorcismo es la conjuración, es decir, la orden dada al demonio en el nombre de Jesús para que abandone ese cuerpo. El rito eclesiástico del exorcismo contiene muchos ritos menores: la letanía de los santos, liturgia de la palabra, rezo de la oración dominical, etc. Pero su verdadera esencia es la conjuración del demonio. Las oraciones dirigidas a Dios son deprecativas, es decir, se le suplica, mientras que al demonio nunca se le pide nada, sino que se le conjura, esto es, se le ordena. Y se le ordena por el poder sacerdotal o por el poder inherente en el mismo nombre de nuestro Redentor. Si en un exorcismo no hubiera conjuración, no habría verdadero exorcismo. El rasgo definitorio y específico del exorcismo es la conjuración. De hecho, la palabra griega exorkisein significa justamente eso, conjurar. Pongo a continuación dos ejemplos tomados del ritual de exorcismos de 1998. Fórmula de oración deprecativa a Dios. Dios creador y defensor del género humano, vuelve tus ojos sobre este siervo tuyo, nombre del poseso, al que formaste a tu imagen y al que llamas a tu amistad. El viejo adversario lo atormenta cruelmente, lo oprime con áspera fuerza, lo turba con fiero terror. Envía sobre él a tu Espíritu Santo, que lo fortalezca en las tristezas, que le enseñe a suplicar en la tribulación y que lo custodie con su poderosa protección. Escucha, Padre Santo, el gemido de la Iglesia que te suplica. No permitas que tu Hijo sea poseído por el padre de la mentira. No permitas que tu siervo, al que tu Hijo redimió con su sangre, sea retenido en la cautividad del diablo. No permitas que el templo del Espíritu Santo sea habitado por un espíritu inmundo. Escucha, Dios misericordioso, las súplicas de la dichosa Virgen María, el Hijo de la cual, muriendo en la cruz, quebrantó la cabeza de la serpiente antigua y confió a todos los hombres como hijos a ella, como madre. Que brille en este siervo la luz de la verdad, que entre en él el gozo de la paz, que le posea el espíritu de santidad y que morando en él le torne sereno y puro. Fórmula de conjuración al demonio. Te conjuro, Satán, enemigo de la salvación humana, a que reconozcas la justicia y bondad de Dios Padre, el cual, con justo juicio, condenó tu soberbia y envidia. Apártate de este siervo, nombre del poseso, al que el Señor hizo a su imagen, al que embelleció con sus dones y al que adoptó como hijo de misericordia. Te conjuro, Satán, príncipe de este mundo, a que reconozcas el poder y la fuerza de Jesucristo, el cual te venció en el desierto, te derrotó en el huerto, te despojó en la cruz y resucitando del sepulcro, llegó consigo tus trofeos al reino de la luz. Retrocede de esta criatura, nombre del poseso, a la que naciendo la hizo hermano suyo y muriendo la adquirió con su sangre. Te conjuro, Satán, seductor del género humano, a que reconozcas al Espíritu de verdad y gracia, el cual repelió tus insidias y confundió tus mentiras. Sal de esta criatura de Dios, nombre del poseso, a la que Él selló con el sello celestial. Retrocede de este hombre, al que con la unción espiritual Dios lo hizo templo sagrado. Retrocede, pues, Satán, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Retrocede por la fe y la oración de la Iglesia,
retrocede por el signo de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cuestión número 119. ¿Cuál es el modo ideal de organizar este ministerio del exorcizado? Lo ideal es que este ministerio se organice muy bien, con suficiente número de personas bien capacitadas para la misión que se les va a encomendar. Si para ello se considera que es mejor concentrar el ministerio en la capital de la arquidiócesis, mejor que en cada diócesis, óbrese de esa manera. Desde luego, no es obligatorio que en cada diócesis haya un exorcista. El modo que voy a exponer de organizar este ministerio está pensado para una gran arquidiócesis que posea una gran afluencia de casos a examinar. La parte más delicada de este ministerio no es el exorcismo, sino el discernimiento. Pues si nos equivocamos y decimos que no está posesa una persona, que sí lo está, le estaremos infligiendo por omisión un daño terrible que puede tener que llevar a cuestas toda una vida. Pero por otro lado, si le decimos que está posesa y no lo está, la Iglesia quedará muy desprestigiada. Un solo resbalón en este sentido puede tener pésimas consecuencias, pues la prensa solo se fijará en el error y no en los éxitos. Por eso, conviene concentrar experiencia en pocas personas y no ir comenzando cada vez con cada caso. Y si los especialistas en discernir deben estar solo en la arquidiócesis, no pasaría nada, dadas las facilidades de comunicación que hay hoy día. Una vez que se comprobará que el caso es verdadero, el especialista podría dar las indicaciones oportunas para que en la diócesis donde reside el poseso, un sacerdote autorizado proceda al exorcismo. Aunque cada caso es suficiente con que lo vea una persona, conviene que sean 3 las personas integrantes de ese equipo de discernimiento. 3 personas de distintas edades, para que si muere una, no se vaya todo el conocimiento con él, sino que por el contrario, el conocimiento se vaya poniendo en común. Por más que esta ciencia del discernimiento se ponga por escrito, nada podrá suplir en esta materia a la experiencia. Por eso, el que el exorcista joven sea enseñado por el de más edad es muy beneficioso. Después, comprobado que un caso es de auténtica posesión y conseguida la autorización, lo ideal es que el exorcista tenga un equipo de laicos que le ayuden durante el exorcismo, laicos que sujeten al poseso y que recen durante el acto litúrgico. Pueden ser entre 5 y 10. 10 pueden parecer muchas personas, pero si están ahí rezando, entonces no estorba ese número, pues la oración se suma. La oración de este equipo de laicos que asisten a las sesiones no son algo sin mucha importancia. Por el contrario, el poder de la oración de un grupo es muy superior al de un sacerdote solo. No necesariamente el equipo de sacerdotes que disciernen tiene que ser los que después hagan los exorcismos. Como se ha dicho, ya el exorcismo es una operación más fácil de hacer que la acción de recibir a la persona y discernir, pues para el exorcismo basta conseguir el manual, y si hay dudas, pueden consultar con alguien del equipo de discernimiento, pero ningún manual puede dar la experiencia necesaria para discernir los casos verdaderos de los falsos. Es en esa labor de discernir donde más conviene que se acumule la experiencia y por tanto que las personas sean fijas, siempre las mismas, sin cambios. Por otro lado, exorcizar, si se hace con mucha frecuencia, es un ministerio muy pesado y aunque parezca paradójico, es una función de una gran monotonía y que suele cansar mucho por ser siempre lo mismo. Por eso,
Discernir es una labor y exorcizar otra. No necesariamente deben ir unidas ambas. Con lo cual, resumiendo, lo ideal es que el ministerio en las grandes arquidiócesis, con atención de muchos casos, se organice con tres tipos de personas: los consultores, encargados del discernimiento; los exorcistas, encargados de llevar a cabo el exorcismo; los asistentes, el equipo de laicos que asisten con su oración y ayuda en los exorcismos. Entre los asistentes podría haber laicos más fijos en este ministerio que se encargan del acompañamiento espiritual de los posesos y sus familias. Los posesos, en la mayor parte de los casos, precisan de una verdadera catequesis para acercarse a Cristo. Algunos de estos asistentes, con los años, pueden acumular tal experiencia que alguno de ellos podría llegar a ser alguno de los consultores. Si este laico es además psiquiatra, su juicio parecerá más justo a la hora de discernir los casos. Pero digo parecerá porque en mi experiencia nada es tan valioso como el sentido común y la vida espiritual. Cuestión número 120. ¿Es obligatorio un informe psiquiátrico para proceder al exorcismo? No. La idea de que es preceptivo un informe psiquiátrico antes de proceder al exorcismo no aparece en ningún texto normativo sobre esta materia. Si un obispo espera que un psiquiatra le diga «este hombre está poseso», normalmente no se hará ningún exorcismo, aunque se presentara allí el mismo endemoniado de Gerasa que tenía una legión dentro. El informe psiquiátrico solo va a hablar de posibilidades. Si el exorcista está seguro de que está poseso, ¿para qué necesita un informe psiquiátrico? Además, en varias ocasiones ya me ha ocurrido que en un poseso la enfermedad psiquiátrica coexistía con una verdadera posesión. ¿De qué hubiera servido un informe en este caso? Desde el momento en que puede coexistir una enfermedad psiquiátrica con la posesión, ¿qué sentido tiene un informe psiquiátrico? ¿Es que si está enfermo no puede estar poseso? Cuestión 121. ¿Por qué se necesita permiso del obispo para exorcizar? Al principio, en la iglesia primitiva, no se necesitaba permiso del obispo. Este ministerio se ejercía cuando se creía oportuno. Sin embargo, muy pronto se impuso la norma de que nadie lo ejerciera sin autorización del obispo. Así consta ya en el año 416, año en el que el Papa Inocencio I le escribe una carta al obispo Gubbio en la que se dice: «Debes tener solicitud caritativa por estos bautizados, que después del bautismo son poseídos por el demonio, a causa de algún vicio o pecado, y a tal efecto puede ser designado algún presbítero o diácono, ya que realizar el exorcismo, no les es lícito sino es con el mandato del obispo». ¿Por qué la Iglesia impuso esta normativa? La Iglesia se dio cuenta de que en este campo requería de una especial prudencia para evitar que iluminados y visionarios obraran por su propia cuenta. Además, era un campo lo suficientemente delicado como para que una actuación imprudente de un clérigo hiciera un daño especial a los supuestos posesos y al prestigio de la Iglesia en general. Por eso, se optó por establecer una especial vigilancia a este ministerio, vigilancia que se concretó en la restricción que aparece ya en el siglo V en la carta antedicha. Es interesante añadir que en Oriente este ministerio se ejerció como una actividad carismática que no requería de autorización expresa del obispo. Cuestión 122. ¿Qué era la orden menor del exorcizado?
La orden menor del exorcizado era una bendición que la Iglesia daba a través de un rito litúrgico en el que se pedía expresamente a Dios su gracia para ejercer este ministerio. Después, aunque habían recibido esta orden menor, no podían ejercer ese ministerio sin permiso de su obispo. Con el documento Ministeria Quaedam, Pablo VI suprimió esta orden menor. Algunos consideraron que esto suponía la pérdida de un arma de lucha contra el demonio, pero no era así. La misma orden menor fue totalmente desconocida en los primeros tiempos de la Iglesia. Tal orden menor no era un sacramento, sino un sacramental creado por la Iglesia. El poder exorcístico está incluido en el poder del sacramento del orden. El sacramental de aquella orden menor era una mera bendición en la que se le pedía a Dios su gracia para ejercer bien ese ministerio. Solo era eso. Por lo tanto, aunque se haya suprimido esa orden menor, el poder exorcístico no queda reducido en nada, ni en lo más mínimo. La potestad de orden y la fe y la oración del presbítero serán las fuentes de su poder sobre los demonios. Cuestión número 123. ¿Qué hacer en caso de absoluta ausencia de exorcista? Alguna que otra vez me han preguntado qué se debía hacer si había una absoluta ausencia de un sacerdote por encontrarse, por ejemplo, en territorio de misión. Al principio, trataba de capear la pregunta con respuestas del tipo: hay que conseguir llegar hasta un sacerdote. Pero los años han presentado ante mí situaciones que me han dado a entender que efectivamente hay situaciones en las que no hay posibilidad alguna de hacer llegar al poseso hasta un sacerdote, y situaciones en que si el sacerdote llega, va a tener trabajo acumulado de años como para dedicar horas y horas a un exorcismo. Para esos casos completamente excepcionales, en los que se dé una absoluta imposibilidad de poder obtener una ayuda ordinaria de la Iglesia, los cristianos que haya allí deben reunirse y rezar la siguiente oración: el siguiente Exorcismus Missionalis. Señor Dios Todopoderoso, misericordioso y omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, expulsa de él toda influencia de los espíritus malignos. Padre, en el nombre de Cristo, te pido que rompas toda cadena que los demonios tengan sobre esta persona. Derrama sobre él la preciosísima sangre de tu Hijo, que su sangre inmaculada y redentora quebrante toda atadura que exista sobre su cuerpo y su mente. Todo esto te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María. San Miguel Arcángel, intercede, ven en su ayuda. En el nombre de Jesús, ordeno a todo demonio que pueda tener alguna influencia sobre él, que salga para siempre. Por su flagelación, por su corona de espinas, por su cruz, por su sangre, por su resurrección, ordeno a todo espíritu maligno que salga. Por el Dios verdadero, por el Dios santo, por el Dios que todo lo puede, te ordeno, demonio inmundo, que salgas en el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Esta oración debe ser repetida cada día durante un tiempo que puede variar de unos minutos a un cuarto de hora o media hora, o incluso más tiempo. Las oraciones a Dios, pídase con humildad. El mandato al demonio, hágase con el tono de una orden. Gritar no tiene más efecto. Si el demonio no se agita al repetirla, récese el rosario, allí en grupo, en voz alta. Acabado el rosario, vuélvase a repetir la oración durante un rato.
Si vuelve a no dar signos de agitación, vuélvase a rezar otro rosario. Lo ideal es proseguir así durante mucho tiempo. Esta oración, junto al rezo del rosario, tiene la ventaja de ser una oración breve, unida a un sistema sencillo de exorcizar, que se puede usar también haciendo ligeras acomodaciones para que los casos de infestación, incluso si no es un caso de posesión, la persona lo puede usar para librarse de influencias que provengan del demonio. Pero no es una oración de protección, sino de expulsión, y por tanto debe ser usada solo por personas que sin ninguna duda tengan ese tipo de disturbios para los que está pensada. En cada caso, habrá que hacer en la oración los cambios pertinentes. Por ejemplo, donde se dice expulsa de él toda influencia de los espíritus malignos, habrá que decir expulsa de esta casa toda influencia. Hay que repetir que esta oración está pensada para los lugares de misión, para no dejar desamparados a aquellos posesos para los que la aplicación de las normas generales supondría una desprotección del fiel cristiano. Alguien puede ver este exorcismus missionalis como una puerta abierta para que cualquiera comience a practicar exorcismos. Creo que he insistido bastante en las condiciones en las que debe ser utilizado. Absoluta imposibilidad de acceder a ministros sagrados durante meses. No es propio de la caridad dejar a esa gente sin nada. Por poner una comparación, todo medicamento debe ser dispensado con receta médica. Ahora bien, ¿qué hay que hacer si un enfermo de cálculos en el riñón está en un lugar sin médico y sin hospitales a la redonda? Así que creo que en conciencia algo había que decir para esta gente desamparada, aún a riesgo de que lo que se diga para ellos sea aplicado por aquellos que no estaban en esa situación, pero el que exista el riesgo evidente de que haya gente que no se someta a las normas canónicas y haga los exorcismos cuando les dé la gana, no significa que no se deba decir algo para los casos de los fieles hijos de la Iglesia que se encuentren en esa penosa situación. Cuestión número 124. ¿Puede exorcizarse a un no católico? Sí, los no bautizados o los bautizados en otras confesiones pueden ser exorcizados. El exorcismo supondrá una magnífica ocasión de acercamiento a Dios y a la Iglesia. A los que pertenecen a confesiones monoteístas no se les exigirá el abandono de su religión. Así, por ejemplo, si un musulmán pide el exorcismo, no se le exigirá la fe en Cristo para ser exorcizado. Bastará, por un lado, con que aumente su fe en el único Dios verdadero, creador de todo y juez de vivos, y por otro, que lleve una vida justa y adecuada a la ley natural. Sí que se le puede pedir que aumente su tiempo de oración, la oración a Dios, sin exigirle que ore ni a la Virgen ni a los santos, aunque sí que se puede sugerir. Sin embargo, a alguien que está en una religión politeísta se le debe exigir como condición para comenzar los exorcismos que abandone su falsa creencia en dioses y acepte a Dios. Cuestión número 125. ¿Pueden ser infestados los animales? La posesión de animales, objetos o lugares se llama infestación. La posesión de lugares es un fenómeno común, pero la de animales es extrañísima. Prácticamente no ocurre nunca. Si ocurriera, sacrificando al animal, saldría el demonio y no pasaría nada más. Es decir,
El demonio, al abandonar al animal, porque ha muerto, ya no posee ni perjudica a nadie más. Me han sido referidos muy pocos casos de infestación de animales. En un caso de infestación de una casa, fue un sacerdote a realizar el exorcismo del lugar. Desde ese día, la casa quedó liberada, pero el perro, un perro bastante voluminoso, comenzó a tener el siguiente comportamiento extraño. Cada vez que se abría la puerta, se iba corriendo hacia una carretera muy transitada y se tumbaba en medio del asfalto. Pocas veces tuvieron que sacarlo de ahí, ya que pronto murió arrollado por un coche. La infestación de la casa puede ocurrir cuando en esa casa se ha practicado de forma continuada espiritismo, ritos satánicos, santería o cualquier otra forma de esoterismo. La infestación de un objeto, según el sentir de la mayoría de los exorcistas, solo ocurre si ese objeto se ha usado en un rito de maleficio o hechizo. Que un determinado objeto está infestado, lo sabríamos porque ese objeto provoca fenómenos demoníacos allí donde está. Normalmente, lo que provoca es una influencia externa, es decir, allí donde está ese objeto se mueven cosas, hay ruidos inexplicables, olores desagradables, etc. Lo que hay que hacer es quemarlo. De todas maneras, aunque he explicado aquí el sentir casi unánime de los exorcistas, tengo serias dudas de que un objeto pueda sufrir una infestación. Considero que es dificilísimo probar la relación entre un objeto y una influencia externa. Los demonios poseen cuerpos o están en lugares, pero no veo tan claro que se liguen a objetos. No veo ningún problema teológico en ello, pero sí que veo difícil probar que existe esa relación. Hoy por hoy soy escéptico y no creo que exista ningún objeto que tenga influencias maléficas ni que las cree alrededor. Los demonios en los exorcismos siempre están hablando de que se poseyeron a esa persona gracias al concurso de tal o cual objeto sobre el que se había hecho un maleficio, pero veo muy difícil que se pueda probar esa relación. Cuestión número 126. ¿Es cierto que el demonio se venga de los exorcistas? El demonio ya trata de hacer todo el mal que puede. Si pudiera hacer más mal, lo haría. Si el sacerdote reza el rosario cada día y le pide a Dios que le proteja contra toda acechanza del maligno, nada debe temer. El poder de Dios es infinito, el del demonio no. De todas maneras, San Pablo nos dice: vestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir las estratagemas del diablo. Y San Juan dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino el que nació de Dios, el unigénito lo guarda, y el malo no puede tocarle. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 20. Y Jesús nos dijo: mirad, os he dado poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y autoridad contra toda fuerza del enemigo, y nada podrá dañarlos. Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 19. Las palabras de Jesús son taxativas: nada podrá dañarnos. Para un cristiano, temer al demonio está completamente injustificado. La fe en Dios rechaza todo temor. Santa Teresa de Lisieux, antes de entrar en el Carmelo, siendo niña, tuvo una vez un delicioso sueño. Una noche soñé que salía a dar un paseo sola por el jardín. Al llegar a la escalera, había que subir para llegar a él. Me paré sobrecogida de espanto. Delante de mí, cerca del emparrado,
había un barril de cal y sobre aquel barril bailaban con agilidad sorprendente, a pesar de las planchas que arrastraban sus pies, dos horribles diablillos. De repente, fijaron en mí sus encendidos ojos y luego, en aquel mismo instante, mostrándose mucho más espantados que yo, saltaron del barril y fueron a esconderse en la ropería que estaba enfrente. Viéndoles tan poco valientes, quise saber lo que iban a hacer y me acerqué a la ventana. Los pobres diablillos estaban allí corriendo sobre las mesas sin saber qué hacer para huir de mi vista. A veces se acercaban a la ventana mirando con recelo para ver si yo seguía allí, y al verme empezaban a correr de nuevo como desesperados. Este sueño nada tiene ciertamente de extraordinario. Creo, sin embargo, que Dios ha permitido que lo recuerde siempre para demostrarme que un alma en estado de gracia nada tiene que temer de los demonios, que son cobardes, capaces de huir ante la mirada de un niño. Santa Teresa de Lisieux, Historia de un alma, capítulo 1. Y Santa Teresa de Jesús escribió en el libro de su vida: pues si este Señor Dios es poderoso, como veo que lo es, y sé que son sus esclavos los demonios, y de esto no hay que dudar, pues es fe. Siendo yo sierva de este Señor y Rey, ¿qué mal me pueden ellos hacer a mí? ¿Por qué no he yo de tener fortaleza para combatirme con todo el infierno? Tomaba una cruz en la mano y parecía verdaderamente darme Dios ánimo. Que yo me vi otra en un breve tiempo, que no temiera tomarme con ellos a brazos, que me parecía fácilmente con aquella cruz los venciera a todos. Que siendo sierva del Señor, yo quiero ver me podéis hacer. Es sin duda que me pareciera me habían miedo, porque yo quedé sosegada y tan sin temor de todos ellos, que se me quitaron todos los miedos que solía tener hasta hoy. Porque, aunque algunas veces los vía, como después no los he habido más casi miedo, antes me parecían ellos me le habían a mí. Quédome un señorío contra ellos, bien dado del Señor de todos, que no se me da más de ellos que de moscas. Parécenme tan cobardes que, en viendo que los tienen en poco, no les queda fuerza. No saben estos enemigos derecho a cometer, sino quien ve que se les rinde, o cuando lo permite Dios, para más bien de sus siervos, que los tiente y atormenten. Pluguiese a su majestad, temiésemos a quien hemos de temer, y entendiésemos nos puede venir mayor daño de un pecado venial que de todo el infierno junto, pues es ello ansí que espantados nos traen estos demonios, porque nos queremos nosotros espantar. Esta es gran lástima, mas si todo lo que aborrecemos por Dios y nos abrazamos con la cruz y tratamos de servirle de verdad, huye Él de estas verdades como de pestilencia. Es amigo de mentiras y la misma mentira no hará pacto con quien anda en verdad. No entiendo estos miedos. Demonio, demonio, ¿a dónde podemos decir Dios, Dios y hacerle temblar? Sí que ya sabemos que no se puede menear si el Señor no lo permite. ¿Qué es esto? Es sin duda que tengo ya más miedo a los que tan grande le tienen a el demonio que a él mismo, porque él no puede hacer nada. Santa Teresa de Jesús, libro de su vida, capítulo 25, número 19 al 22. El cardenal Ratzinger
escribía a este respecto: el misterio de la iniquidad se inserta así en la perspectiva cristiana fundamental, es decir, en la perspectiva de la resurrección de Jesucristo y de su victoria sobre el poder del mal. En esta óptica, la libertad del cristiano y su tranquila confianza que rechaza el miedo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, toma toda su dimensión. La verdad excluye el miedo y así permite reconocer el poder del maligno. Palabras del cardenal Ratzinger en el libro del cardenal Joseph Sunes, Renovación y poder de las tinieblas. Como se ve, nuestra fe nos enseña que el demonio existe, pero también nos enseña que existe dentro de la construcción teológica de la fe en Dios, nuestro Señor. Y la fe en Dios es incompatible con el miedo. La fe en Dios destruye todo miedo. Nota A. De todas maneras, la experiencia me ha enseñado que es muy frecuente que a los laicos que participan en exorcismos ayudando al sacerdote, al acostarse ese día, el demonio les despierta en mitad de la noche. Al principio, al oír cosas así, pensaba que se debía a la preocupación subconsciente, pero al cabo de unos años vi que no, que ciertamente el demonio rabioso por el bien que se hacía a sus almas les despertaba súbitamente esa misma noche, a algunos incluso un par de noches. En todos estos años, solo una única vez la cosa ha ido un poco más lejos. Uno de los laicos que asistió era una persona que no creía mucho en todas estas cosas. De hecho, no era practicante. Asistió más bien por curiosidad. Le invité porque sabía que eso iba a hacerle un gran bien al alma. Y así fue. Aquello le supuso un gran beneficio para su vida espiritual. El problema fue que al día siguiente su hija, a la 1 de la noche, en su casa comenzó a presentar los mismos síntomas de un poseso durante 2 horas. El marido, preocupadísimo, le decía a su mujer que él no sabía lo que era un poseso, pero aquello que veía en su hija era lo mismo que había visto el día anterior en la iglesia. La niña lloró inconsolable durante 2 horas seguidas, sin ninguna causa, sin que nada se pudiera hacer para que parara en sus lloros, que eran como nunca los había visto en ella. Incluso en un momento dado comenzó a hablar con voz ronca. Se pusieron a rezar y en 2 horas aquella niña de 6 años volvió a la normalidad. Es un caso que demuestra lo furioso que le pone al demonio verse descubierto, y esto demuestra cómo trata de vengarse, aunque esa venganza no pueda llegar más allá de despertar a alguien en medio de la noche. Lo que he dicho de la niña es una excepción, y en este campo a veces las excepciones pasan. Nota B. A mí, personalmente, lo único que me ha pasado de naturaleza extraordinaria ha sido que por la noche acostado se me encendiera la luz pocos minutos después de acostarme. Solo me ha ocurrido una vez. Conozco a más sacerdotes que se dedican a estas cosas que lo mismo que a mí no les ha ocurrido nunca nada o algo tan intrascendente como eso. Pero al igual que la excepción de la niña descrita en la notal 1, también hubo un exorcista a que el demonio en un exorcismo le dijo que le encendería el coche, y tal cosa sucedió mientras conducía unos días después. Como se ve en esta materia, hay cosas excepcionales que a veces suceden. Desafortunadamente, después hay quien piensa que eso es lo normal. Cuestión número 127. ¿Es cierto que durante el exorcismo el poseso revela los pecados de los presentes? ¿Es cierto que los demonios aperti
suelen con frecuencia decir pecados de personas presentes. Sin embargo, lo que dicen es pura invención, y eso a pesar de que dicen muchos detalles acerca del lugar y tiempo de tales pecados. En muchas ocasiones he comprobado que a distintos demonios, habiendo podido haber revelados pecados míos ciertos, no los revelaron porque Dios protege la fama de los sacerdotes y no les permitió hablar de ellos. De la misma manera, en un exorcismo, el poseso le dijo a un chico presente que moriría dentro de un mes en un coche blanco, y no le pasó nada. El demonio, locuaz, miente. Solo es fiable aquello que se le pregunta en nombre de Jesús. Y aun esto solo es fiable si se insiste en la orden de que diga la verdad en nombre de Jesús. Cuestión número 128. ¿Quién puede ser exorcista? Normalmente se ha insistido mucho en que debe ser un hombre muy virtuoso. Indudablemente que lo ideal es que sea cuanto más virtuoso, mejor. Pero cualquier sacerdote puede hacer el rito del exorcismo, cualquiera. Incluso sacerdotes no muy edificantes pueden expulsar a los demonios sin mayor problema. Necesitarán más tiempo que los virtuosos, pero lo lograrán. Y aunque esto que voy a decir puede escandalizar a alguien, puedo asegurar que incluso un sacerdote en pecado mortal podría realizar un exorcismo y expulsar al demonio. ¿Por qué? Pues porque el exorcismo es una oración litúrgica de la Iglesia. En el exorcismo se manifiesta el poder de la oración, el poder del sacramento sacerdotal y el poder del nombre de Jesús. La santidad del sacerdote ayuda, pero no es una condición necesaria, y considerar que el exorcismo es una acción peligrosísima para el sacerdote es un grave error, como lo es considerar que para exorcizar poco menos que se necesita un don especial. El único don que se necesita es el don del sacerdocio. Si la santidad no es imprescindible para ejercer este ministerio, lo que sí es necesario es que el exorcista sea una persona de sentido común. El sentido común es lo único que no puede ser suplido por la Iglesia. Insisto, una de las pocas cosas que la Iglesia no suple es el sentido común. Este sentido o se tiene o no se tiene. Los iluminados y visionarios deben ser apartados de este ministerio. Curiosamente, este tipo de personas sentirán una entusiástica inclinación a ejercerlo, signo evidente de que se les debe apartar de él. En esto sucede como en el episcopado. El que manifiesta un interés entusiástico e irreprimible por ser obispo posee todos los signos de no estar llamado a ejercer tal función. Pero además de sentido común, si va a ejercer este ministerio de forma usual, debe ser una persona que esté dispuesta a dedicar tiempo, interés y cariño en el desempeño de esta función, ya que si tiene mucha ciencia y virtud, pero con prisas o sin mucho interés a la hora de atender a la gente que dice estar posesa, entonces mal cumplirá esta función. Es preferible en estos casos un sacerdote menos virtuoso, pero con ganas de ayudar a este tipo de personas. Cuestión número 129. ¿Hay exorcismos fuera de la Iglesia Católica? Sí, hay verdaderos y efectivos exorcismos en las distintas confesiones cristianas. Por un lado, las ramas ortodoxas mantienen la apostolicidad, con lo cual sus sacerdotes tienen un verdadero poder. Por otro lado, las ramas protestantes tienen el nombre de Jesús y la fe en él, y en el nombre de Jesús y en su fe se puede expulsar al demonio.
a las cosas más necesarias, Dios no ha querido ponerle demasiadas condiciones para su validez. Así, normalmente el bautismo lo realizan de forma válida todas las confesiones cristianas. Como el Redentor sabía el gran sufrimiento que iba a causar la posesión en aquellos que lo padecieran, no quiso poner condiciones muy estrictas para que los exorcismos fueran efectivos. En el ámbito ortodoxo, los exorcismos son muy parecidos a los del ritual católico. En el ámbito protestante pentecostal, el exorcismo suele constituir en un grupo de fieles que se reúnen para alabar a Dios y en medio de esas alabanzas ordenar una y otra vez al demonio que salga en el nombre de Jesús. Y la fe y el poder de ese nombre logran que salga. Desafortunadamente, fuera del mundo pentecostal, el resto de las ramas protestantes normalmente han perdido la tradición acerca del modo de proceder en caso de posesión y suelen derivar los casos hacia iglesias católicas o pentecostales. No deja de ser curioso que seguidores de Cristo, luteranos, anglicanos, episcopalianos, ya no sepan qué hacer con casos de opresión del maligno. Una vez que la tradición experimenta un corte de los siglos, los métodos no pueden ser inventados de la nada. Cuestión número 130. ¿Existían exorcismos antes de Cristo? En aquellos tiempos existía gente que decía exorcizar, pero el poder de expulsar a los demonios lo dio Cristo a sus seguidores. De manera que no había exorcismos válidos antes de Cristo, ni tampoco los hay en la actualidad fuera del ámbito cristiano. Hoy día hay muchos brujos y magos que dicen exorcizar, pero sus exorcismos son completamente ineficaces. De todas maneras, antes de Cristo, tampoco podemos excluir taxativamente el que alguna persona muy santa que viviera antes de Cristo pudiera recibir algún don de Dios para ejercer este ministerio. Hubo santos antes de Cristo, hombres justos que buscaron a Dios. Es perfectamente posible que alguna de estas contadas personas justas, dedicadas a la oración y de vida ascética, pudiera expulsar demonios en el nombre de Dios único y verdadero. Cuestión número 131. ¿Por qué algunos exorcismos se prolongan mucho en el tiempo? Eso ya ocurría en los tiempos de Jesús y aparece en el pasaje de Marcos capítulo 9 versículos 17 y 18. Los apóstoles no pudieron expulsar a un demonio y le preguntaron a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? La respuesta la encontramos en la distinción entre potestad y autoridad. Convocando a los 12 les dio poder y autoridad sobre todo género de demonios. Lucas capítulo 9 versículo 1. Los apóstoles y sus sucesores habían recibido plena autoridad para expulsar demonios, pero no todo el poder. Cuando los apóstoles no pudieron expulsar a aquel demonio, la respuesta de Jesús no fue aumentarles la autoridad, ya que era plena, sino que les dijo: esta clase solo sale con ayuno y oración. Es decir, la autoridad no puede ser aumentada, se tiene o no se tiene, pero el poder sí que es susceptible de ser aumentado. La santidad de la persona aumenta ese poder. Y así, en Marcos capítulo 9, versículo 38, aparece que: Maestro, hemos visto a uno expulsando demonios en tu nombre y hemos tratado de impedírselo, porque no era de los que nos seguían. Aquí vemos a una persona que no tenía ninguna autoridad, pero sí que tenía potestad sobre los demonios. De todas maneras, no todos los demonios tienen el mismo poder, pues no todos son de la misma jerarquía. Es decir, aquellas naturalezas angélicas que pertenecían a los más altos coros
son más difíciles de sacar de un cuerpo. Satán y Lucifer son los más difíciles de exorcizar. Por muy santo que sea el exorcista, este tipo de exorcismos requieren su tiempo. Cada operación requiere un tiempo por su propia naturaleza. Un parto, que un hueso se suelde, etc. Así también, cada exorcismo requiere su tiempo y no hay que impacientarse. Cuestión número 132. ¿Es preferible seguir hasta el final en una sesión o hacer varias sesiones? Es preferible hacer varias sesiones para así dar tiempo a la persona a que avance más en la vida espiritual. La vida de oración y el descubrimiento de Jesús deben ir a la par con las sesiones. De lo contrario, tras la salida del demonio, si la persona vuelve a su vida anterior de pecado, el demonio puede volver a entrar. De todas maneras, hay sesiones que se ve claro que el demonio está a punto de salir. Como es lógico, no tiene sentido detener la sesión cuando se ve que puede salir de un momento a otro. He conocido casos de sesiones que se han prolongado 6 y 7 horas, pero no conozco a nadie que se dedique a este ministerio de forma continuada, que dedique más allá de 1 hora en cada sesión. El que dedica 6 horas en cada sesión acabará agotándose en ese ministerio y pidiendo ser relevado. Este ministerio, si se va a ejercer durante años, debe ser realizado de un modo relajado y dentro de un gran orden. Cada sesión debe ser de 1 hora o 2 como máximo. Después hay que parar y dar cita para la próxima semana. Las sesiones de 1 hora serán cada semana o cada 2 semanas. El exorcista no debe agotarse. Si recibe muchos casos, no debe dedicar más de la mitad del día a este ministerio, y preferiblemente no más de 3 o 4 días a la semana. Es bueno que el exorcista tenga otras funciones parroquiales: los bautizos, confesiones, despachos, boda y el resto de labores que conlleva la vida en la parroquia suponen una variación continua que son un enriquecimiento de su sacerdocio. Dedicarse solo a este ministerio del exorcizado sería un empobrecimiento. Si son muchos los casos, debe formar a otros, pero no tratar de llevarlo todo sobre sus hombros. En esto, cabe que al exorcista le entre una cierta soberbia con los años, considerándose a sí mismo una especie de hombre providencial, de forma que no acabe de encontrar a nadie idóneo para formarle y que le ayude en este ministerio. El exorcista deberá siempre estar en guardia contra las acechanzas del demonio que le tentará de soberbia. Quizá la soberbia sea el mayor peligro del exorcista. Cuestión número 133. Consejos prácticos para el exorcismo. 1. El sacerdote ha de comenzar con el ritual y una vez que llega al final de este, debe continuar con aquello que vea que más atormenta al demonio. 2. El sacerdote puede retirarse a hacer otras ocupaciones mientras el grupo de laicos reza el rosario en voz alta por la liberación de la persona. Así el sacerdote puede descansar rezando el breviario, dándose un pequeño paseo, etc. 3. El ritual de exorcismos puede ser interrumpido en cualquier momento en medio de su transcurso para insistir en aquello que se vea que tiene más efecto. 4. Al demonio solo se debe dirigir el exorcista. Aunque el demonio se dirija a alguien, el laico no debe ni contestarle, ni preguntarle, ni increparle. No porque haya ningún peligro en tal cosa, sino porque permitir este tipo de intervenciones significaría que el rito caería en el desorden. Número 5. El rosario tiene un poder excepcional para debilitar al demonio. El demonio puede no obedecer en nada al exorcista, pero tras el rezo de un rosario, besará el crucifijo, mirará una imagen de la Virgen o hará cualquier otra cosa que le mande el exorcista. Y si no obedece, tras un rosario,
lo hará tras el segundo o si no tras el tercero. Cuando el demonio comience a obedecer, es que ya está muy debilitado por el poder de la oración, y una vez que se debilita, su salida está ya más cerca. 6. Cuando comienza a decir cosas tales como: asesinos, me estáis matando, no puedo más, es que su salida es ya inminente. 7. Es muy útil preguntarle, en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que te va a hacer salir? Si uno le pregunta qué es lo que le atormenta o lo que más le atormenta, a veces dice una cosa, pero ante la pregunta de qué es lo que te va a hacer salir, a veces la respuesta es otra, aunque como es lógico, se resiste mucho más a responder aquello que es más importante. Número 8. Cuando el demonio debilitado se cierra en banda a responder qué es en concreto lo que le va a hacer salir, entonces uno puede invitar a los presentes a rezar juntos un Ave María para que responda. Rezar con fe y concentración es esencial. Número 9. A veces, se haga lo que se haga, los demonios no responden y llegan a salir antes que responder. Número 10. Conviene recorrer en círculo y asperguer con agua bendita el lugar donde se va a exorcizar para pedir a Dios Padre que derrame la santa sangre de su Hijo sobre ese lugar, para que evite el que los demonios de fuera puedan comunicarse con los de dentro o ayudarles, ya que durante el exorcismo a veces los demonios llaman a otros demonios para que les ayuden. Número 11. Es muy útil dar a beber agua bendita al demonio durante el exorcismo, pero debe hacerse cuando obedezca. De lo contrario, si se le introduce a la fuerza, la escupirá y no servirá de nada. Número 12. Es de suma utilidad dar de comulgar al poseso durante el exorcismo. Por supuesto, debe estar en gracia de Dios el poseso. No debe dársele la comunión a la fuerza, sino cuando obedece. Entonces, el mismo poseso, a la orden del sacerdote, abrirá la boca y no profanará la Eucaristía. El consejo número 2, en que se decía que el exorcista puede retirarse a hacer otras ocupaciones en mitad de la sesión mientras el grupo de laicos reza el rosario, es muy importante, porque con solo media hora de descanso, el exorcista llega fresco y descansado, mientras que el demonio está ya todavía más agotado y debilitado, pues él no ha tenido descanso. Este tipo de interrupciones puede repetirse varias veces, permitiendo al exorcista dedicarse a actividades completamente ajenas al exorcismo y en otra parte de la parroquia o incluso en la rectoría. Cuando vuelva, encontrará al demonio más débil por la fuerza de la oración, mientras que el exorcista comenzará otra vez con nuevo entusiasmo. No obstante, hay demonios a los que el mero rezo del rosario en grupo no les afecta, de manera que el poseso sale del trance. Si esto ocurre, un miembro del equipo de laicos debe ir a por el sacerdote para que retorne a exorcizarlo. Pues, si el poseso sale del trance, no pasa nada, no sucede nada malo, pero eso significa que el rezo del rosario no mortifica al demonio y que el exorcismo queda interrumpido en tanto en cuanto no vuelva el sacerdote y reemprenda sus oraciones. Hay algunos sacerdotes que se dedican al ministerio del exorcismo que poseen la gracia carismática del don de lenguas, un don concedido por el Espíritu Santo. Claro que se trata de un don que no se puede aprender, lo concede Dios. Si el sacerdote tiene este don de lenguas muy desarrollado, siempre será más útil el uso de este don que el ritual de exorcismo. Pero insisto en que ha de tener este don carismático muy desarrollado. Si es así, puede comenzar directamente orando en lenguas tras rezar las letanías de los santos y pedir a Dios su bendición y protección.
que toda la sesión esté bajo la dirección del sacerdote que tiene el permiso para ese exorcismo. De manera que si un laico u otro sacerdote presente desobedece sus indicaciones, que sea expulsado del lugar sin contemplaciones y de inmediato. Por ejemplo, si un presbítero presente se pusiera a increpar o a preguntar al demonio contra la voluntad del que dirige la sesión. Cuestión número 134. ¿Cómo se sabe cuándo ha salido el último demonio? Dado que en un poseso puede haber varios demonios, surge la cuestión de saber cuándo ha salido el último. Pues cada vez que sale un demonio, la persona queda en paz, recobra la conciencia y abre los ojos. Incluso siente alegría espiritual. El sistema para saberlo es sencillo. Se trata de orar por la persona durante 2 o 3 minutos más. Si todavía queda un demonio dentro, la persona entrará en trance o volverá a ponerse furiosa. Pero si la persona sigue consciente, se le ha de preguntar si siente algo. Si contesta que no, entonces es el momento de dar gracias a Dios. Aconsejo que todos se pongan de rodillas hacia el sagrario y agradezcan al Señor la liberación del demonio y a todos los santos y ángeles su ayuda. Si el sacerdote no supiera nada de todo esto, y al salir un demonio y volver a la conciencia el poseso, pensará que ya ha acabado todo cuando no es así. Tampoco sucedería nada, pues la persona le llamará diciendo que todavía tiene alguno de los síntomas que le llevaron a pedir el exorcismo. Así que simplemente tendría que reemprender las oraciones para sacar el último demonio o a los que quedan. Cuestión número 135. ¿Cómo puede volver a quedar poseso el que ha sido exorcizado? Esta pregunta la hacen con bastante desesperación los posesos y sus familiares durante el proceso de liberación. Hay que contestarles tajantemente que no volverán a quedar posesos. Si la persona vive en gracia de Dios, reza, se confiesa, va a misa, no tiene nada que temer, pues estará acorazado y el mal no podrá penetrar. Si la persona liberada, por el contrario, vuelve a su vida anterior de pecado, podría quedar posesa de nuevo. Y si queda posesa, quedará posesa por más o peores demonios. Pero hay que dejarles muy tranquilos diciéndoles que si la persona lleva una vida cristiana, aunque el demonio quiera entrar, no podrá. Es más, hay que tranquilizarles diciéndoles que el demonio no entrará de nuevo ni siquiera aunque cometan un pecado mortal o más. Solo podrá entrar si vuelven a un estado de pecado, es decir, si retornan a una situación estable de alejamiento de Dios. Como ejemplo de que un demonio no puede retornar al cuerpo de un liberado, recuerdo el caso de una señora que quedó liberada de todos sus demonios. Me llamó pocos días después diciéndome que se sentía mal, que volvía a sentir una opresión en el pecho y algunos de los síntomas que le habían llevado a pedir el exorcismo. Me extrañó muchísimo porque estaba seguro de que todos los demonios habían salido y la señora me aseguraba que desde que fue liberada había rezado mucho, leído la Biblia y otras cosas. Le impuse las manos y oré sobre ella. No entró en trance, pero comenzó a sentir más y más fuerte esa opresión sobre el pecho. Después, cediendo y cediendo, conforme avanzaba la oración que no duró más allá de 5 minutos, esa opresión fue debilitándose hasta desaparecer por completo, ya que nunca más volvió a tener problemas. ¿Qué había sucedido en este caso? Pues era un caso de influencia. El demonio había salido, pero trataba de volver a entrar. No pudo poseerla
porque ella llevaba la armadura de la vida espiritual. Pero el demonio no la pudo poseer, pues, por más que oré, no entró en trance. La oración del sacerdote rompió esa mera influencia que ejercía el demonio sobre ese cuerpo y alejó para siempre a ese espíritu que ya no volvió nunca más a molestarla. Este es el caso en que he visto más claro el esfuerzo de un demonio por querer retornar a un cuerpo y no poder. La vida espiritual, aunque no la veamos, supone una verdadera y auténtica coraza que nos protege. Cuestión número 136. ¿Qué sucede si en un exorcismo los demonios no salen? Si los meses pasan y ni un solo demonio sale, eso puede deberse a que la persona posesa no está cumpliendo con los consejos del exorcista. El exorcista le debe haber aconsejado antes de empezar la primera sesión que vaya a misa, que ore, que se confiese, que cumpla los 10 mandamientos. Hay gente que viene al exorcista como el que va al médico. Piensan que esto es como tomar una medicina y que uno puede seguir con la vida que llevaba antes. Pero si uno quiere ser exorcizado, debe cambiar de vida y cumplir todo lo que Jesús nos enseña. De lo contrario, el demonio que sale volvería a entrar. Y en algunos casos ni llega a salir porque tiene dónde agarrarse. Si la persona no está dispuesta a abandonar el pecado, el sacerdote debe interrumpir las sesiones de exorcismo hasta que el poseso decida obedecer sus indicaciones. Por ejemplo, si alguien está conviviendo en una unión ilícita, la persona debe tomarse un tiempo para entender las razones por las que debe poner en orden su vida. Pero si los exorcismos comienzan antes de que tome la decisión que debe tomar, los exorcismos serán ineficaces. Aquí no vale la buena intención. La ley de Dios es objetiva. Si el demonio tiene dónde agarrarse, no sale. En estos casos, de oculta desobediencia del poseso a las indicaciones del exorcista, suele estar la causa de los casos de exorcismo que se prolongan más allá de lo lógico. Pero si el exorcista ve que la persona es sincera y que no parece que haya ninguna causa oculta, no habrá otra solución que insistir o probar con otro sacerdote a ver si él tiene más éxito. Un exorcista, en sus primeros casos, puede hacer cosas que son ineficaces para un demonio determinado. Por eso, probar con otro exorcista más experimentado puede ser útil. Cuestión número 137. ¿Qué es lo que hace que un demonio salga de un cuerpo en un exorcismo? 3 cosas son las que pueden hacer que un demonio salga de un cuerpo. 1. El mismo demonio que decide salir. 2. El poder sacerdotal que lo obliga. 3. Un ángel enviado por Dios. En los casos de demonios más débiles, son ellos mismos los que salen. Las cosas sagradas y la oración les torturan y llega un momento en que deciden salir para no seguir sufriendo. En ocasiones, al marchar, dicen cosas como: salgo, no me expulsas, sino que salgo yo por mi voluntad. Otros demonios son más fuertes que estos primeros y por más que sean torturados, se quedan como pegados a la persona. Sufren, pero no se sueltan del cuerpo del poseso. El exorcismo de estos demonios se prolonga más, pero finalmente la orden del poder sacerdotal hace que salgan. Con el exorcismo se han ido debilitando y acaban siendo expulsados, arrastrados por ese poder de la oración. Otros demonios, los de mayor rango, asimismo sufren terriblemente en el exorcismo,
pero tiene que venir un ángel a echarlos de ese cuerpo. Son tan poderosos por su naturaleza angélica que es la oración deprecativa a Dios la que, cuando alcanza la medida que Dios tiene prevista, envía a su ángel. Y entonces, cuando al final del exorcismo, repentinamente, se produce como una lucha invisible, el poseso mira a un lugar concreto y trata como de arañar y golpear. Entonces, cuando se producen las peores agitaciones y gritos, aunque el sacerdote calle, el ángel está ya allí y la liberación se produce por obra de esa lucha invisible. Cuestión número 138. ¿Qué es más importante, la confesión o el exorcismo? Los seres humanos somos niños y nos encandilamos con lo que es más espectacular a nuestros ojos. La confesión es menos espectacular. Su obra es más discreta, más silenciosa. Sin embargo, la confesión es un don divino mucho más grande que el del exorcismo. El exorcismo solo saca al demonio del cuerpo. La confesión saca el mal de nuestro espíritu. La confesión destruye nuestras ataduras con la iniquidad. Y no solo eso, nos conduce gracia santificante. La confesión no solo perdona, sino que repara nuestra alma y la llena de luz. Cuestión número 139. Glosario. El glosario que aparece a continuación es un intento de poner orden en todo el conjunto de términos y expresiones que ha ido apareciendo en la literatura exorcística. La necesidad de un glosario que unifique y racionalice es evidente, pues cada autor usa los términos dándole el significado que cree conveniente. Y así, muchas veces, el campo que delimita un término no se sabe muy bien ni dónde empieza ni dónde acaba. Hasta la misma palabra exorcismo tiene un significado distinto en algunas páginas de unos autores respecto a otros. Si eso ocurre con una palabra tan clara, el desconcierto es mayor en otros términos más complejos. Así que el glosario, que aparece a continuación, supone un intento de racionalizar y unificar este léxico, evitando polisemias que den lugar a equívocos. Palabras como obsesión, obsesos por el demonio, exorcismo mayor y menor, público y privado, por poner solo algunos ejemplos, hay que tratar de evitarlas para no dar lugar a equívocos. En lugar de estos términos tan polisémicos, se ofrece el siguiente glosario. Posesión. Es el fenómeno por el que un espíritu maligno reside en una persona y en determinados momentos puede hablar y moverse a través de ella sin que ésta pueda evitarlo. Influencia. Es el fenómeno por el que un demonio ejerce cierta influencia sobre el cuerpo o la mente de una persona, pero sin llegar a poseer su cuerpo. La influencia puede ser interna o externa. Influencia interna. En la influencia interna, el demonio ejerce su influencia desde dentro del cuerpo de la persona y así ésta puede sentir intensas y persistentes tentaciones que se prolongan durante semanas o meses, o también puede sufrir problemas en su salud cuyo origen está en ese demonio. Influencia externa. En la influencia externa, el demonio ejerce su influencia desde fuera del cuerpo. La persona puede ver sombras, sufrir terribles pesadillas y sobre todo tentaciones, pero todo está fuera de ella, pues dentro no tiene ningún mal espíritu. En la influencia interna no puede haber testigos, pues todo sucede de un modo interno. En la influencia externa,
se pueden percibir ruidos, olores o movimiento de cosas, es decir, hechos que ocurren fuera de la persona, aunque la inmensa mayoría de las veces la influencia externa se reduce a tentar de un modo insistente. Infestación es el fenómeno por el cual los signos de una presencia demoníaca se manifiestan no en una persona, sino solo en un lugar, objeto o animal. Maleficio es aquella operación que se hace para dañar a otro con el concurso de los demonios. Hechizo es aquella operación que se hace para obtener algo bueno, pero con el concurso de los demonios. Exorcismo es el rito por el que se ordena al demonio salir del cuerpo de un poseso. Exorcismo ritual es el exorcismo que se hace siguiendo el ritual de los exorcismos. Exorcismo no ritual es el exorcismo que se logra con oraciones privadas y no litúrgicas. Conjuro es la orden dada al demonio en el nombre de Jesús para que abandone ese cuerpo. Mandatum, cuando alguien privadamente y de modo puntual ordena al demonio en el nombre de Jesús a que se aleje. Oración de liberación es la oración que se hace para acabar con la influencia del demonio en una persona. Demonopatía, toda patología psiquiátrica que cursa con una temática demoníaca. Dimicatio es el conjunto de oraciones hechas para alejar al demonio no de una persona, sino de una comunidad, de un apostolado o de un lugar amplio tal como una ciudad o una región. Todo este glosario ha sido elaborado con la idea de crear términos técnicos que eviten el tener que usar otras palabras que se presentaban a errores de sentido. Y por esta razón, en este glosario, cada término tiene un significado y solo uno. Por eso, la palabra obsesión en adelante deberá ser usada siempre en su sentido psiquiátrico. De lo contrario, nunca estamos seguros de cuándo se usa en su significado de perturbación mental y cuándo se usaba en el sentido latino de asedio. En la literatura de siglos pasados, siempre que se hablaba de una persona que sufría una obsesión diabólica, lo que querían decir era que sufría un asedio demoníaco. El término no podía ser más propicio a confusiones. La expresión posesión local es preferible que sea designada como infestación, reservando la palabra posesión solo para la posesión personal. De lo contrario, cada vez que hablamos de posesión, siempre queda la duda si lo dicho vale también para la posesión de un lugar. Exorcismo mayor, exorcismo solemne, exorcismo público son expresiones que conviene que sean sustituidas por exorcismo a secas. Y si se quiere resaltar el hecho de que se usó el ritual, diremos que fue un exorcismo ritual, pues de lo contrario, los términos son tan amplios y admiten tantas combinaciones que se puede dar realmente y sin faltar a la verdad un verdadero exorcismo menor público o un exorcismo mayor privado, etc. Lo que antes se designaba como exorcismo no solemne, menor o privado, se denominará ahora como mandatum, oración de liberación o exorcismo no ritual, según lo que sea en cada caso. La palabra opresión suele usarse por muchos exorcistas para significar influencia. En esta obra se ha preferido usar el término influencia. Tal preferencia ha tenido como razón meras cuestiones de matiz, pero ambas son válidas.